Es muy importante entender que el vértigo es una condición, recordemos que es una ilusión de movimiento, una ilusión, siento que yo me muevo, siento que las cosas se mueven, donde lo que se ha alterado es el equilibrio. Por eso vamos a volver a tocar una cosa del equilibrio que no pude terminar de tocar la vez pasada y hacerles unas reflexiones para que exploren por ahí el vértigo. Si tienen una enfermedad de Meniere y tienen un trastorno ahí de la presión en la endolinfa y les dan tratamiento para eso, es obvio que eso tiene que ver con aspectos ya muy particulares, pero la gran mayoría de los vértigos tiene que ver con una mala relación entre la percepción y la sensación. Vamos a verlo desde la perspectiva sencilla. Vamos a definir una cosa muy importante. Nosotros venimos del mar. Y hay un animalito que además es maravilloso, que se llama la medusa. Yo no sé si usted haya conocido una medusa, espero que no haya algo en su tierra, porque no le picó alguna, Tengo una claro. cicatriz. Por eso es que me acuerdo, porque usted lo contó la otra vez. Me río, pero eso duele terrible. Y bueno, Horrible. el caso es que la medusa es un animalito que pues no tiene estructura ósea, lo sabemos, y es un animalito que además puede perpetuarse miles de años porque se regenera a sí mismo. Pero lo que me interesa contarles es que esta es como una celulita que se llama un estatocisto, que es la célula que habíamos hablado la vez pasada. La vez pasada hablamos de esas células, pero lo interesante de esta es que tiene un mecanismo fundamental y es que todo el tiempo se está moviendo y se está adaptando. Igual, la necesita para vivir en equilibrio. Ella se mueve y ella va cogiendo evolutivamente unas piedritas, arenitas, y eso es lo que le equivale a uno a los otolitos que nombramos la vez pasada. ¿Para qué les cuento esto? Para ir subiendo un poquito en la evolución, para entender cómo es el proceso de equilibrio. Siempre me gusta contarles una historia para sustentar lo que cuento, que no es una visión simplemente condicionada del oído, que vamos a seguir hablando, que es el tema que estábamos hablando, el oído interno, para los que están perdidos. Es que le dicen aguamala, sí, a la que le dicen aguamala. Pero el tema es esa evolución. Entonces, ella es capaz de moverse y todo eso que ocurre, ella es como si fuera una celulita, un estatocisto que tenemos en el oído. Y es evolutivamente, yo les hablaba la otra vez de los millones de años que tienen estos bichitos. Ya digamos, para los humanos, el tema del equilibrio está más cercano a los bononos, los que estaba la vez pasada. Y son evoluciones de millones de años que aproximadamente entre 3 y 5 y 4,2 millones de años nos trajeron a ser lo que somos hoy. Pero, y el Lucy famoso de la película y toda esa historia. Pero quiero seguir avanzando un poquito. Luego aparece la propiocepción. O sea, estos animalitos además pueden determinar, ya tienen que tener huesitos para poder determinar dónde están ubicados, cómo se sostienen, hacia dónde se dirigen. Y ya en organismos mucho más elaborados como somos nosotros y muchos otros mamíferos, aparece el sistema vestibular, que es del oído interno. Yo se los mostré la vez pasada y le mostré los 3 canales semicirculares, el sáculo, el utrículo, la mácula, esas cosas no importan. Pero lo que sí importa es que esa función fundamentalmente tiene la función de que nosotros podamos movernos en el espacio, desarrollar la relación con el tiempo y relacionarnos con la gravedad. Y voy a meterme por el lado de la gravedad para explicar algo que espero que me paren bolas, porque les va a ayudar a muchas personas con esto. Es un tema muy diferente a, obviamente, la inflamación, los otolitos, que lo explicamos la vez pasada. Tiene que ver cómo nos desplazamos en el espacio-tiempo y cómo nos relacionamos. Y voy a usar 2 palabras que quiero diferenciar muy bien. Sensación de percepción. Por ejemplo, tengo la sensación de que me rasca aquí. Es una sensación. Todos hemos sentido la sensación de rasquiña, la sensación de que le aprietan una camisa, pero la sensación de que me rasca la cabeza. Un gran saludo, Marce Martínez. Hoy estaba escuchando su podcast de paz interior. Ah, qué bueno. Me alegra que te sirva si te sirve. Bueno, entonces las sensaciones son esas condiciones que nos da el cuerpo, nos muestran sensación de calor, de frío. Pero la percepción es la que tiene que ver con una interpretación donde ya hay símbolo, imagen, una visión, y esta es la que se distorsiona profundamente en el vértigo. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están montando en una montaña rusa y hay personas que se bajan, a usted que le encantan las montañas rusas, que nos ha contado aquí. Entonces uno se monta en la montaña rusa y tiene la sensación de vacío, la sensación de pérdida del equilibrio, pero no le da vértigo. Eso.
pero al otro, la percepción y la interpretación de esto es amenaza de pérdida de estabilidad, de pérdida de equilibrio. Entonces, todo el sistema entra en caos. La vez pasada les contaba que el sistema vestibular, a través de lo que se llama la mácula, tiene la característica que nos permite diferenciar las aceleraciones. Hay que contarles algo que es un poco simple, pero profundo a la vez. Es que la Tierra se está moviendo todo el tiempo a más o menos 29.7 kilómetros por segundo. Y nosotros no sentimos la velocidad porque no hay aceleración. Si ustedes, por ejemplo, van en un tren, ustedes van a 150 kilómetros por hora, o lo que sea, el tren. Aquí en Colombia son como a 20 kilómetros, pero digamos un tren rápido y un tren rápido 300 kilómetros, no importa. Y ustedes dentro van quietos, porque no hay aceleraciones diferentes. O en un avión, uno solamente siente la aceleración en el avión cuando decola o cuando aterriza o cuando hay turbulencia, porque cambia la aceleración. Eso todo lo determina el oído. Entonces, el oído interno, a través del sistema vestibular que nos ubica en el espacio, tiene una relación con la gravedad. Y hay otra cosa que es muy importante. Esa percepción de movimiento es la que nos hace una relación con el tiempo lineal. Me explico. El tiempo es ese desplazamiento a través del espacio. Hay un personaje que se llamaba John Wheeler. Esta es una frase un poco antipática, pero van a ver que yo siempre los llevo a algún lugar. Yo cuento toda la historia simbólica, cósmica, evolutiva, y luego los llevo a un punto concreto. Entonces no se me aburren antes de tiempo. Entonces, oye, mi Sergio Molina, a quien lo quiero infinitamente. Entonces, decía este personaje John Wheeler, que es un físico teórico, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, el espacio-tiempo, y la materia le dice a el espacio-tiempo cómo curvarse. Esto es lo que se llama gravedad. La gravedad no es una fuerza, y esto, si lo podemos entender, vamos a poder hacer, vamos a ver si yo logro llevarles una idea un poco loca, pero práctica para el vértigo. Oh, Rocío, hola. Entonces, observemos esta dinámica. Hay un continuo que se llama la malla espacio-temporal. La gravedad no es una fuerza, la gravedad es una consecuencia que tiene que ver con la característica geométrica del espacio-tiempo, que tiene que ver con una presión. La forma en que lo explican más fácil todos los científicos es si yo tengo una sábana y le pongo una bola pesada, la sábana se curva y todo lo que esté alrededor toma esa fuerza. Pero ¿para qué les cuento todo esto que aparentemente nos hace perder el sentido del vértigo? Entonces tenemos una sensación de lo que está ocurriendo, lo percibimos y lo interpretamos. Hemos hablado que los órganos de los sentidos son capaces de percibir, interpretar y filtrar la realidad. Eso lleva a que la mayoría de los vértigos, queda grabado este live, y el anterior, que ojalá lo oigas porque es complementario. La vez pasada hablé más desde el punto de vista mecánico y nos perdimos un poquito por preguntas, pero ahorita quiero llegar a algún lugar que es muy sencillo, aunque parezca muy complejo. No, y hay que decirle a Harley que no solamente es el anterior, tenemos muchísimos, tenemos más de 200 live ahí guardados en el Instagram de Americana con No temas nos de hemos salud y repetido, bienestar. no nos hemos repetido ni una sola vez. Y tengo temas ya para este año y el otro he sacado como unos 50 temas más para hablar, así que tranquilas. Imagínese, Y lo que hay es trabajo, Doc. lo que hay es diversión. ¿En qué páginas? En esta página que se llama Americana de Col. Ahí arriba, Americana de Col. Ahí están todos grabados en el IGTV, o sea, como se escribiría en castellano para ponerlo así. Entonces, vayamos al tema, el Instagram TV, pues. Cuando nosotros nos damos cuenta de que sentimos que estamos en un lugar, pero percibimos eso como algo inadecuado. Y ese movimiento tiene que ver con la forma en que yo interpreto el tiempo, porque el tiempo existe, hay un tiempo que existe, obvio, pero depende del punto de vista del observador, y por eso me metí en la teoría de la gravedad, en el espacio-tiempo de Einstein, pero, y aquí viene lo más simple, como yo lo interprete es que yo lo voy a juzgar. Les decía la vez pasada, y lo quiero recordar, que el sistema de equilibrio tiene varios agentes que lo determinan. Los ojos, que nos dan la visión que nosotros llamamos del horizonte. Por eso cuando cerramos los ojos tenemos menos equilibrio. Ponga un borracho con los ojos cerrados y se va a caer. O ponga una persona que está haciendo ejercicios de equilibrio y se va a perder porque es uno de los puntos de equilibrio. Otro punto de equilibrio tiene que ver con el oído como sonidos, la cóclea, la parte auditiva.
oigo de allá, sé que viene de acá, de acá. Otro tiene que ver el sistema vestibular, que lo explicamos la vez pasada y que lo estoy terminando de explicar ahorita con relación a la gravedad, que es donde me voy a meter. Otro tiene que ver, y es muy importante también, con la postura, y ahí viene todo lo que se llaman los mecanorreceptores y el tacto. Hemos explicado el tacto, que uno puede sentir profundidad y todo. Y en cada uno de los sitios tenemos un sistema que se llama propiocepción. Eso, por ejemplo, las plantas lo tienen muy bien. Hemos hablado en el capítulo de los vegetales, cómo las plantas se moldean en la gravedad y tienen una propiocepción que les permite crecer hacia arriba y que no se pierden. Y además tienen una cosa que se llama fototropismo, que sigue en la luz. Eso hace que los árboles crezcan hacia arriba y aunque les hagamos cosas, siguen creciendo hacia arriba. Todo esto para decirlo de una manera, como yo veo, como yo escucho, como yo percibo el espacio-tiempo y la gravedad, que es lo que hace mi oído interno, como yo estoy colocado frente a la postura, estoy determinando lo que mi cerebelo, que me estabiliza, unas zonas que se llama el tronco cerebral, y mi cerebro interpreta. Todo esto es muy complejo, pero se puede resumir de una manera. Hola Anita, qué gusto verte otra vez por acá. Quiero ponerlos en este lenguaje. Nosotros tenemos un equilibrio estático cuando estoy quieto y dinámico cuando estoy en movimiento. Cuando yo interpreto a través de una experiencia como la montaña rusa o como que mi tiempo futuro, por eso todos los que hablan de relación cuerpo-mente dicen que el miedo al futuro es la causa de vértigo. Claro, hablamos la vez pasada, quiero que recuerden, el vértigo paroxístico benigno, la neuritis vestibular hablamos también del mareo fóbico, pero hoy me quiero quedar solamente en la relación con la gravedad. Aquí dice, hola, qué interesante, doctor, te voy a decir un secreto, no puedo ya dejar de escucharte. Qué susto. Bueno, pero sigamos, que lo importante es que te sea útil. Todo esto son reflexiones a través de las canas y a través de los pacientes. De darse uno cuenta que siempre que llegamos a un punto de cierre tenemos que pensar distinto, tenemos que salirnos de la caja. Claro, si tú tienes una alteración de los otolitos, entonces hace la maniobra de play, que lo mueve uno para un lado, que les explicaba un poquito y que lo citaba la vez pasada para mover los otolitos. Pero ¿cuál es la causa adaptativa psicológica que es la mayor presente en los vértigos? Y es que las personas en esa relación con el espacio y con el tiempo, que es una unidad, en ese temor a desplazarse y en esa sensación de sostén, se pierde la relación con el equilibrio y tenemos que recuperar. ¿Qué relación tiene el vértigo con el tinnitus? La vez pasada hablábamos, por ejemplo, hay enfermedades que cursan. El tinnitus, vimos hace dos semanas dos charlas o el tinnitus y explicamos muchas de las cosas del tinnitus, hasta dimos unos ejercicios para hacer, de taparse, en fin, que quiero que los mires. Y muchos de los procesos, por ejemplo, un solo tapón de oído puede darte vértigo y puede darte equilibrio porque te distorsiona la percepción que tienes en tu oído, aunque eso, el tapón no está en el oído interno, sino en el oído externo, te puede llegar a dar vértigo. O sea, uno puede tener vértigo por muchas causas, pero estas dos son las que yo quiero que exploren, porque ya si ustedes van de un otorrino, él les va a hacer a ustedes unas maniobras, va a ver si tienen un síncope, les va a mirar el oído, se los va a limpiar y eso es perfecto y lo recomiendo. Y recomiendo también si tienen un trastorno del cerebelo y una ataxia y caminan con las piernas separados los pies, o si tienen un trastorno visual y tienen que ir donde el optómetro, el oftalmólogo. Todo eso está bien, pero ¿sí? Doc, algo que siempre hemos preguntado, que dejamos como para la siguiente sesión, es saber si ponen en práctica los ejercicios. Y acá María Cris dice, gracias mi doc, tú me ayudaste con el vértigo, no sé cuál fue el mío, pero me lo quitaste. ¿Será que practicó un ejercicio de los que hablamos la vez pasada? Pues ojalá así sea. Lo que es importante es eso, que yo les cuento aquí cosas que ojalá los puedan usar. El vértigo acostado generalmente son vértigos que se llaman paroxísticos benignos y que tienen que ver con la postura. La vez pasada explicaba que a nivel de los canales semicirculares, hablábamos del sacro, el utrículo, es como una gelatina y ahí se pegan unas cosas que vienen de lo que les contaba de la medusa, la historia de la medusa, que ella coge esas piedritas y ella va estructurándose para adaptarse a la diferencia de cómo se mueve en el espacio. En ese espacio sería el agua. Pero eso tenemos en el oído, o sea, evolutivamente venimos de ahí. De hecho, los orientales dicen que el oído, la medicina china dice que el oído viene del mar, la energía del mar. Es muy bonito todas las relaciones de las medicinas evolutivas y todas las especies biológicas, la etología, el estudio de las especies animales. Entonces, cuando uno mira
esas gelatinas, ahí se quedan pegados los otolitos que son de carbonato de calcio y cuando ellos se separan, entonces ante ciertos movimientos, recordemos que tenemos 3 canales semicirculares y ellos nos están ubicando permanentemente en el espacio. Entonces cuando se separan y no se acomodan rápidamente, ciertos movimientos como echar la cabeza para atrás o para los lados o acostarnos, ahí la clave está en 2 cosas. Uno, probablemente tengas algún tipo de tensión en el cuello y haya que hacer una manipulación, pero no recomiendo manipulaciones fuertes, porque muchas veces los espasmos musculares que tienen las personas son una respuesta que si se la quitamos, el cuerpo está diciendo, yo le hago un espasmo para compensar. O sea, cuando uno tiene una respuesta, no hay que quitar la respuesta, hay que entender la causa. Esto es una ley de la vida. La respuesta que uno ve de lo que ocurre en el ladrón en la calle, todo son unas descomposiciones que llevan a que esas cosas ocurran. Si quitamos la expresión, no que estamos quitando la causa. Entonces, si yo tengo un espasmo, un dolor de nuca y un vértigo, puedo tener una hernia discal, puedo tener alguna alteración que me está haciendo eso y debo ser evaluado. Por ahí preferiblemente un osteópata o una fisioterapeuta que sepa del cuello, más que una manipulación fuerte, o incluso sonoterapia si tengo una hernia discal, que eso se ha estudiado muy bien, o a veces hasta cirugías en algunos casos. Pero ese vértigo, digo para la persona que se echa en la cama, pero ese vértigo muchas veces se debe a que se despegan los otolitos. Y lo que hay que hacer con esa persona es una maniobra. Hay una maniobra que se llama de play, que es muy conocida, hay más maniobras, que simplemente alguien, y esto lo hacen personas muy capacitadas en el mundo, hay miles, que lo que hacen es movimientos para volver a poner los otolitos en su sitio, dentro de esa gelatina, para que funcione bien. ¿Se cortó? No, no creo que se haya cortado. Bueno, porque yo te sigo viendo, yo te estoy mirando todo el tiempo para estar seguro que no se corta, además porque estoy hablando contigo, obviamente. Bueno, entonces vayamos a esta teoría un poco, digamos, loca, pero simple. Si yo entiendo que el oído interno, a través de los canales semicirculares, es capaz de ubicarme en el espacio y es capaz cuando yo me desplazo de entender el movimiento del tiempo. Cuando yo tengo una anticipación ante lo que puede ocurrir, cuando yo tengo un miedo a no tener control, recordemos que tenemos sensaciones de movimiento, pero tenemos percepciones que son interpretaciones. Entonces, me muevo en el piso, se me movió donde yo me sostenía, o mi futuro es incierto. O sea, la gran cantidad de personas que hacen vértigo relacionado, y esto no es un vértigo emocional, no es un vértigo fóbico relacionado que digamos, no, eso es muy común, que la gente trata el vértigo y cambia el sodio y eso está bien y le hacen la maniobra de play y a veces les dan algunas sustancias relacionadas con la histamina, todo eso me parece bien, pero no suficiente. Y lo que es suficiente es cuando yo puedo entender cómo me estoy yo relacionando, cómo estoy interpretando y cómo estoy percibiendo estas 2 cosas. Hacia dónde va mi vida y qué me sostiene. Si yo puedo ver esas 2 cosas con honestidad y con simpleza, puedo afrontar mi capacidad de tener una postura. Recordemos que la postura del cuerpo depende de la postura de la mente. Recordemos que como yo me coloco frente a la vida, es como mi mente la interpreta. Si uno está, por ejemplo, triste, se recoge. Si uno está alegre, entusiasta, se expande. Entonces el cuerpo representa en su estructura a través del sistema esto que llamamos la postura. Pero les voy a hablar de eso, empiezo a hablarles de eso porque es un capítulo que vendrá unas semanas que se llama, yo les hablaba a ustedes de 5 sentidos externos, pero hay 2 sentidos internos muy poderosos, el interoceptivo y el propioceptivo. En las próximas semanas hablaremos de este. Pero el propioceptivo es muy importante porque el cerebro que recoge la información de todo esto que hemos hablado, de los ojos, de los oídos, del oído interno y de todos los mecanorreceptores del tacto y del propiocepción, va a interpretar mi postura y me la va a hacer sentir. Y aquí es donde quiero poner énfasis, me la va a hacer sentir de esa manera. Entonces yo siento mi postura mental ante la vida es inestable, mi postura física ante la vida es inestable y yo estoy trastabillando frente a lo que voy a hacer. Mi sensación corporal, mi cerebro la lee y la interpreta de esa manera y me la hace sentir. Y entramos en un círculo vicioso donde el paciente permanece en un estado de mareo. Hablamos la vez pasada, diferenciamos el mareo de cómo fue que usted me dijo, el soponcio, el yello, la lipotimia, El que es el beriberi. bahío.
el beriberi, y dijeron miles de nombres. Bueno, digamos, en el mareo es una sensación más interna de malestar. En el vértigo hay una ilusión de movimiento que puede ser externa o interna. En el síncope hay una pérdida, caída. Ahí aparece el yello, el beriberi o lo que sea. Y aparece otra que es la ataxia, que la nombramos muy superficialmente, que tiene que ver más, ataxia generalmente cerebelosa, y otras ataxias, pero que tienen que ver con un tipo de marcha y con un trastorno. Incluso hay una cosa que se llama la voz escandida, que se habla como cuando uno está borracho, es más o menos lo más parecido. Vayamos a esto crucial que quiero dejarles esta idea. Si nosotros tenemos una relación con la gravedad que no es una fuerza, les decía, simplemente es como el espacio-tiempo a través de la energía y la masa que tienen los cuerpos superiores hace que los demás estén dominados a ello. No sé si usted sabe, por ejemplo, que la Tierra, les contaba, 29.7 kilómetros por segundo, pero para salir del planeta, no sé cómo se llama eso, la velocidad de escape, creo que se llama, es más o menos 11 y pico de kilómetros por segundo. O sea, para que un cohete pueda volar, lo que estaba intentando hacer Elon Musk la semana pasada y no se logró. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sí, puede haber deficiencia. La vez pasada hablaba de magnesio que se puede usar, vitamina D, hablaba de probióticos y hablaba de antiinflamatorios y cosas que se pueden usar naturales. Pero quiero que se centren en esta idea que es muy particular, que puede ser muy poco percibida y muy poco motivante. Yo quiero que me den algo para que me quiten el vértigo. Pero entiendan, la mayoría de los vértigos que ocurren, si no son por problemas visuales, si no son por problemas cerebelosos o por un trastorno del cuello, que hay dolor, tensión, están ocurriendo por un trastorno de la parte vestibular. La parte vestibular, lo que hace la parte vestibular a través de los estratocistos, estas células que les he hecho, es la relación entre el balance interno y balance externo, porque lo que estamos haciendo es permitirnos desplazarnos a través del tiempo en lo que está ocurriendo. Y cuando yo siento miedo, inestabilidad mental frente a lo que puede ocurrir, cuando yo siento que lo que viene es inseguro, es incierto, es indeseable, es insatisfactorio y no siento que esté seguro, empiezo a afectarme. Si tiene síncope es una cosa diferente. Digamos, uno puede hacer síncope por una alteración del sodio, por una hipotensión, por una alteración del ritmo cardíaco. Hay un síndrome, hay varios síndromes, Stockhausen-Morganis, el Wolff-Parkinson-White también les puede dar eso, que son alteraciones arrítmicas del corazón. Pero eso ya los médicos fácilmente lo determinan. Pero hay muchos pacientes, y yo me atrevo a decir que es más de la mitad, que mantienen vértigos donde no hay una suficiente causa orgánica, están hipermedicados. He tenido a la señora que se acaba de decir que no se mejoró. Yo no estoy haciendo esto para que ningún paciente me vaya a consulta. Afortunadamente la tengo todos los días completa y de otro tipo de pacientes, pero durante muchos años sí vi pacientes de vértigo. Ahorita no los veo porque estoy dedicado a otro tipo de pacientes. Pero la versión que les quiero contar es muy sencilla. Pregúntense, observen estas dos cosas. ¿Dónde me siento yo seguro en todos los aspectos de mi vida? Mental y físicamente, ¿dónde me puedo apoyar? Ya que hay 4 niveles que yo siempre le digo a los pacientes en ese sentido. El primer nivel es, yo me siento seguro cuando me acompaño, ¿de qué? Yo me siento seguro cuando me apoyo en qué. Yo me siento seguro cuando me sostengo en qué. Y yo me siento seguro cuando me aferro en qué. Lo ideal es que uno no se sostenga en nada ni se aferre en nada. Cuando uno se tiene que sostener o aferrar a los que le da vértigo. O sea, a mi novia me da vértigo, se va a mi hijo y me da vértigo, porque estoy sostenido en la idea de que eso me da seguridad. Entonces, volvamos a lo esencial. Espero haya logrado transmitir la 10ª parte de una información esencial. Mi relación con la gravedad a través de esta evolución que he hecho con todas las especies me permite desplazarme en el tiempo y asimilar ese movimiento, ese equilibrio dinámico, movimiento y estático, quedarme quieto, frente a lo que puede ocurrir y frente a la estabilidad que yo tenga cuando doy el paso. Ahí están los mecanorreceptores, está toda la impresión del tacto, están todos los lugares donde yo me apoyo y donde están los tendones. Todo eso me informa algo está, pero mentalmente es el que interpreto por el cerebro. Entonces, si yo interpreto que mis pasos no son seguros, que mi siguiente paso es inestable, que lo que viene es incierto, que lo que va a ocurrir es inadecuado, y yo estoy aferrado o estoy sostenido por eso, me va a dar vértigo. Así de sencillo, me da vértigo. Después se puede trasladar un vértigo posicional paroxístico, un vértigo fóbico o una neuritis vestibular. Eso es complementario, pero es mi estructura
que yo estoy viviendo frente a esto que tengo que ver. Insisto, vayan donde el otorrino, se revisa todo, se evalúa todo y hay que si hacen las maniobras para todo eso funciona. Pero si seguimos en vértigo, es porque mi versión que yo tengo, interpretación del espacio-tiempo donde yo me voy a dirigir, que es una unidad, el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, el lugar donde habito, no me siento seguro. Y por eso les contaba la vez pasada que yo he visto a lo largo de los años muchos duelos después de la muerte del sostenedor principal de alguien. No digo sostenedor económico, sino afectivo. O sea, se murió la mamá, que era el sentido. La semana antepasada, casualmente, vi una paciente que llevaba un año con vértigo y se había muerto su papá. Y su papá no era el que le daba la plata, es más, ella lo estaba manteniendo. No es un tema de sostén económico, es un tema de sostén afectivo, emotivo, de proyecto de vida. Y se manejó el duelo adecuadamente y se quitó el vértigo. Ni siquiera se trabajó el vértigo, se trabajó la estructura de la manera en que se abordaba la experiencia. Cuando yo me puedo sostener por mí mismo, cuando yo me puedo apoyar transitoriamente y acompañar a otros, pero sostenerme y no aferrarme, porque esa es la clave, en resumen. No tengo que sostenerme en nadie, no tengo que aferrarme de nada. Puedo acompañarme transitoriamente de alguien o de algo. Puedo, para que poner el ejemplo, yo me puedo acompañar con un vino y puedo de vez en cuando apoyarme en un vino para echar un cuento, eso diría alguien, pero no tengo que sostenerme en el vino para vivir, el alcohol, la droga, el cigarrillo, la pareja, el sexo, lo que sea, y menos aferrarme a eso. El vértigo ocurre porque yo en ese desplazamiento necesito algo que ya no tengo. Y como le he dado el poder, que eso me sostiene y eso me permite sentirme seguro y aferrado, cuando se me va el piso, pues me mueve en el piso. Mi cerebro interpreta eso como una alteración y empiezo a hacer los mismos mecanismos que si se me cayera el pie caminando, si estuviera en la, no angélica, pero alguien está en una montaña rusa y le da vértigo, o está en un lugar inseguro. Ustedes van en un barco y se marea, pero el naviero no se marea, porque para él es un lugar seguro, pero para uno es un lugar inseguro y empieza a ser vértigo. Dale. Eso es totalmente cierto, Doc, porque yo antes no le tenía miedo como ni a las alturas ni nada, pero cuando estaba haciendo el proyecto de construir, que me subían los andamios, yo sentía como si mis pies cogieran peso y no los podía ni mover y yo sentía que mi, no sé, rodar un pie iba a hacer que me iba a caer, pero era una sensación de impotencia porque trataba de moverme, pero sentía que él estaba aferrada al piso. Era impresionante Eso, y el sentir aferrada al inseguridad. piso. Exactamente, uno tiene esos 4 niveles. Me acompaño, me apoyo, me sostengo y me aferro. Cuando uno está aferrado o está sostenido y le mueven lo que se aferra o se sostiene y ese futuro es incierto o se lo mueven en el presente o hacia el futuro, uno le da vértigo. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a pasar al último, que es el ejercicio, que quiero dejarles un ejercicio. Siempre les dejo un ejercicio, un tipcito, después de toda esta carreta filosófica, histórica, científica, humana, lo que ustedes quieran ver. A mí me gusta juntar muchas cosas porque la vida es muy integrada. Quiero que hagan el ejercicio, que a mí me encanta ese ejercicio, que es el ejercicio de poderse caer en el sueño, poderse caer. Esto es una de las cosas más locas de la vida, porque uno no se cae en la cama. Pero según Mónica Munevarola, cuando uno se puede caer, la sensación de permitirse caer, no sé si alguna persona, ojalá si alguien quiere contestar, esa sensación de escalón, que uno siente que se puede ir. Una de las cosas más interesantes que uno puede llegar a hacer, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, es llegar a los sueños lúcidos. Les cuento que tenemos como 2 programas de sueños lúcidos que hicimos el año pasado, antepasado. Yo no me acuerdo nunca cuándo hago nada porque soy muy malo con el tiempo. Pero quiero decir, la vez pasada ya hemos hablado del tiempo de los griegos, ¿cierto? Sí, tenemos un programa del tiempo de los griegos, del amor de los griegos, creo que tenemos 2. Entonces, el tiempo. Pero esto es muy sencillo, el ejercicio. Esto es para verlo muchas veces. No, míralo, es muy sencillo lo que vamos a contar. Quiero que se acueste cuando se van a dormir, ¿no? No ahorita, si están en Europa, de pronto, ya pronto. Pero que cuando uno se acueste, se permita, y acabas de decir una cosa que es muy interesante, hundirse en la cama. Se siente tal cual la caída y uno está en la cama, sano y salvo, sí. Ese escalón lo he sentido.
es permitirse sentir conscientemente que uno se está hundiendo en la cama, muy consciente, muy consciente, muy consciente antes de quedarse dormido y permitir sentir que se cae dentro de la cama. Esto se logra simplemente manteniendo la atención en esa sensación. Si uno se acuesta, esto es más fácil hacerlo boca arriba. Yo he sentido eso y pensé que me había caído, estaba en una nube. Eso. Pero cuando uno se permite sentir esto, muchas personas se les acaba el vértigo. Así de sencillo. Cuando se permiten perder el control antes de dormir. Eso es lo que quiero, que una persona se permita perder el control. Porque para poderse dormir, para poder tener un orgasmo, para poderse reír, hay que perder el control. Así de sencillo. Porque si yo quiero estar hipercontrolado, ni tengo un orgasmo, ni me río, ni nada. Pues vivo estreñido en la vida, vivo sobando y sufriendo. Casi por dormir. Eso, ¿quién está desde Madrid? Bienvenido. Si es algo en un sueño, exacto. Pero la idea que yo quiero es que hagan este ejercicio. Sobre todo los que tengan vértigo. Y tengan vértigo acostado, con más veras. Saludos de Salamanca, Fernandita. Mire, esto es una maravilla. Hablé de los españoles y aquí nos saludan. ¿Esto queda grabado? Sí, claro, queda grabado. Sí o sí, a ver, aquí qué es lo que dice. Usted es genial. Me encanta, pero eso no era lo que yo estaba para leer. Alguien puso aquí algo. Ay, doctor, eso me da miedo. Tener esa sensación da miedo, perder el control, pero lo vamos a hacer el ejercicio. Gracias. Eso es lo que quiero. Precisamente el miedo es el que te da el vértigo. Ya te lo expliqué por qué. Y he hablado un poquitico de este espacio-tiempo. Obviamente esto es mucho más largo y mucho más complejo, pero no, esto no es una clase ni de ciencia ni de psicología, sino algo que les deja algo útil. Entonces, se acuestan, cuando se vayan a dormir, ojalá boca arriba. Y aquí hay una recomendación práctica. De pronto sin almohada o con una almohada muy blandita o ahí en Americana venden rollitos, un rollito así que les quede la cabeza un poquito para atrás, aumenta la sensación, por eso a la gente le da susto. Pero lo que queremos no es que les dé susto, sino que ustedes se permitan caerse en el sueño, que se puedan sentir, y eso es estar muy consciente que me estoy quedando dormido, 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 y que me dejo caer en el sueño. Esa sensación, que ustedes se la hacen ojalá varios días seguidos, pero con unas 2 o 3 veces, van a poder romper esa sensación de aferramiento. Recordemos, es que la palabra la dijiste perfectamente. Eso es, aferrarme. Y lo que tengo que hacer es poderme soltar. Soltar para no tener vértigo. Soltarme para no estar aferrado. Porque el vértigo, independientemente de los otolitos, todo lo que hemos explicado, la neuritis, la perilinfa, la endolinfa, todas las cosas esas que hablamos, tiene otro componente muy grande que es mi interpretación de que lo que viene no es seguro, de que lo que está ocurriendo me quitaron el piso, el sostén. Y recordemos eso y preguntarnos, ¿qué me sostiene? ¿A qué me aferro? ¿Qué es lo que me está dando a mí la sensación de seguridad que dependo de eso? Dinero, la imagen, la fama. La gente le da vértigo cuando le dañan la fama, la imagen, cuando digamos, se agreden psicológicamente, porque su imagen con la que se siente seguro, mi imagen bonita, mi imagen estética, muchas mujeres, por ejemplo, en quimio yo veo que les da vértigo cuando se les cae el pelo, y entonces estamos hablando que es la quimioterapia, todo eso es cierto, pero es que su imagen donde se sostenía, hoy me hablaba una paciente de eso casualmente, que ella se sentía muy bonita por el pelo, y cuando se le cae el pelo se sintió horrible. Y empezó una cantidad de síntomas. Y es, yo me sostengo en la imagen de que yo soy esa imagen. Yo me aferro a que eso es lo que soy yo. Cuando puedo dejar de sostenerme y aferrarme, simplemente devolverme un poquito y decir, bueno, esa imagen me gusta y la voy a usar, entonces me pinto, me arreglo, pero simplemente es un acompañamiento para ciertos procesos. Pero en el momento del sueño, precisamente que se acaban las imágenes y las ideas, si yo me permito sostenerme yo mismo, en la cama, y sentir que me suelto, que me dejo caer, antes de dormir, me suelto, es una sensación. Por eso les digo, mejor boca arriba, con una almohada chiquita o con una aquí pequeñita de atrás, con la cabeza hacia atrás y sentir que me dejo caer, que me dejo caer, que me estoy cayendo, que me caigo. Es una sensación desagradable para algunos, pero luego es maravilloso. Hagan ese ejercicio y ojalá nos cuenten cómo les funcionó o cómo les funciona. Doc, dentro de 8 días, ¿con qué tema vamos a abordar? ¿Qué temas vamos a abordar? Bueno, ahora tenemos un tema importante y es que vamos a entrar por los otros sentidos, el interoceptivo y el propioceptivo. Vamos a hablar de este sentido que es el interoceptivo. Eso es súper desconocido, pero no se lo pierdan. El interoceptivo, voy a definírselo de esa manera,
Acuérdense que estamos hablando de percepción de los sentidos. Estamos hablando del oído. Ojalá vean toda esta cadena, porque hemos hecho 10 programas de 5 sentidos. Ahorita vamos a tener un programa del interoceptivo y luego hablamos del propioceptivo. ¿Qué es el interoceptivo? Es esa sensación de lo que hagan de cuenta, ustedes tienen cantidades de receptores que les permiten sentir cómo se sienten. O sea, ese es, por ejemplo, muy bueno aprender a escucharlo para cuando uno se siente con gripa y dice, hoy me sentí raro, y al otro día aparece con fiebre. El interoceptivo, esa sensación, son todos unos, vamos a poner así, unos espías y vigías, porque los sentidos son vigías, que nos están avisando de que las cosas no están bien, están regados por todo el cuerpo. Les voy a contar porque la gente no sabe utilizar interoceptivo y les voy a enseñar unos ejercicios que son muy bonitos para experimentar algo muy diferente. Por ejemplo, yo les voy a enseñar un ejercicio que es cómo integrarse a la naturaleza a través del interoceptivo, cómo trasladar la percepción del yo al campo, cómo integrar y sentir que somos algo mucho más grande. En las ciudades es muy difícil y muy antipático porque a veces, incluso uno a veces termina muy contaminado cuando va a un estadio de fútbol, a un centro comercial y llega todo como, y eso lo llaman en Oriente el Runa Novanda. Pero es muy chévere cuando uno lo hace en la naturaleza, cuando uno lo hace con árboles, sin tener que tocar nada. Simplemente trasladar la experiencia del yo al campo y del campo al espacio, el campo personal al espacio, y eso se hace a través del interoceptivo. Vamos a verlo la semana entrante. Buenísimo, Doc. Entonces, pues nada, disfrutar este fin de semana que es largo porque es puente, porque yo voy a estar de cumpleaños el lunes, entonces les Ah, voy a dar el lunes ah, festivo y nos vemos el martes para hablar del interoceptivo. sí, el interoceptivo, que es un sistema maravilloso. Muchísimas gracias. A usted, Un Doc, abrazote. nos vemos. Chao, chao.